La variedad de personajes en One Piece es absolutamente extensa. Esto provoca un gran abanico de niveles de poder entre varios tipos de personajes y por supuesto la dificultad para clasificarlos es casi imposible. Como hemos visto, a Oda no le gusta matar personajes y de hecho es algo que creo ya no va a cambiar. Solo morirán aquellos piratas o marines de la serie que de verdad no tengan otra salida posible. Pero más allá de todo este tema y este factor de que Oda no mata personajes, hay un tema que me resulta muy interesante de tratar y del que vamos a hablar en el vídeo de hoy. ¿Existen como tal personajes inmortales en One Piece? Y con inmortales me refiero a personajes que de verdad, por mucho que quisieran, no pudiesen morir. Evidentemente, como en cualquier otra obra, no hay nada absoluto. Hemos visto cientos de miles de ejemplos en otros animes donde nos han pintado a dichos personajes como inmortales y de alguna u otra manera han acabado muriendo. Pero creo que en series como esta, la inmortalidad es algo más complejo que sin más no morirse nunca. Pienso que es un concepto que va más allá de esto, va más referido al hecho no de no morirse por mucho que les hagan, sino de tener la sensación de que estos personajes tienen las herramientas suficientes para alargar su vida de forma infinita si ellos así lo desean. Y como es difícil de conceptualizar, en el vídeo de hoy os voy a hablar de 6 personajes en One Piece que en términos generales, si no pasara nada que atentase gravemente contra su vida, serían inmortales. Personajes que han demostrado no afectarles los golpes más fuertes, los poderes más increíbles o sencillamente personajes para los que el paso del tiempo no es un problema. Si quieres conocer estos 6 nombres, quédate a ver este vídeo porque además de ser un tema muy interesante, las diferencias entre unos y otros es increíble y prácticamente diría que cada uno tiene sus propios motivos para justificar su inmortalidad. Antes de comenzar, como siempre, os invito a que si os gusta este tipo de contenido, pues os suscribáis, me dejéis un like y un comentario con vuestras impresiones, ya que esto hace que YouTube recomiende más el vídeo y además me motive aún más a subir más y más contenido de este estilo al canal de manera semanal. También os dejo mi Twitter por aquí para que le deis un follow, por allí también donde me podéis encontrar de forma más diaria y casual y por donde hablo de muchos más temas relacionados con One Piece y otros tantos animes que voy viendo. Y ahora sí, dicho todo esto, empezamos con los 6 personajes que han demostrado ser inmortales en One Piece. Kaido, la considerada criatura más poderosa del mundo, ha demostrado no solo ser uno de los mejores antagonistas hasta la fecha, siendo un arma de destrucción letal que ha sometido años y años a un país como Wano, sino que también, tal y como Oda nos presenta al Yonko, en su primera aparición en la obra, tras más de 800 capítulos sin ni siquiera conocer su cara, nos lo conceptualiza como un personaje literalmente inmortal. Una bestia a la que han intentado ejecutar en numerosas ocasiones, que lo han encarcelado otras tantas y por muchas maneras diferentes que probasen para acabar con él, Kaido siempre salía vivo de estas. De hecho, es un personaje que desde el primer momento no ha tenido ganas de vivir, no tiene ganas de seguir adelante, está cansado de existir en el mundo en el que está y de hecho tiene envidia a Shirohige por haber podido terminar con su vida en Marineford. Con todo ello, parece que en esta saga Kaido tiene todas las papeletas de no salir con vida de la misma. Hay mucho contexto creado en torno a la figura del Yonko y son muchos los personajes que ansian tener su cabeza, pero hasta la fecha su caída ya no es solamente el mero hecho de derrotarlo, sino de que daría lugar a una nueva era. Va más allá de una muerte como tal de un personaje que termina en One Piece, sino que daría pie a un movimiento revolucionario, a un cambio en la serie muy importante. Por lo tanto, yo creo que Kaido acabará muriendo en Wano, pero hasta la fecha el Yonko de las bestias ha demostrado no solo a sí mismo siendo uno de los personajes más poderosos de la serie, sino a todo el mundo que ve One Piece que es un ser inmortal y que desde luego es el rival más poderoso al que Luffy se ha enfrentado nunca. Im-sama. Con respecto a este personaje, son más las teorías y conspiraciones lo que me lleva a pensar que es un ser inmortal. Su repentina aparición en la serie me dejó completamente trastocado y abre muchas puertas a futuras tramas de la serie, y más aún con las repercusiones que esto conlleva. Un rey oculto en las sombras que dirige como si fuera un titiritero a la organización que pensábamos desde hace más de 800 capítulos que eran los máximos dirigentes del mundo, el Gorosei. Así que sin profundizar mucho en ello,
bastantes son las personas, yo me incluyo entre ellas, que opinan sobre la posibilidad de que Im provenga del mismísimo siglo vacío. Una auténtica locura a nivel argumental, ya que trastoca las líneas espaciotemporales, pero es verdad que es una brecha que ya se ha abierto en One Piece con personajes como por ejemplo Toki, la esposa de Oden, y la cual en dicho flashback nos desvela que también provenía del siglo vacío. Además ya nos han revelado frutas y otras habilidades que vais a ver a continuación en el vídeo que guardan como consecuencia la inmortalidad. Por ende, siendo un personaje que va a guardar tanto peso en la trama, llegando a ser incluso el enemigo final de toda la serie, creo que su relevancia y digamos dentro de la trama en One Piece va a estar muy relacionado con todos aquellos misterios que han guardado de manera exhaustiva durante más de 700 años. Y qué mejor que guardar estos misterios con una persona, un ente o una divinidad que represente esos valores y que además los haya vivido en primera persona, siendo así un desarrollo que a mí personalmente me gustaría bastante porque le daría más realismo incluso a los motivos por los que Im está intentando defenderse de Luffy y de todos los piratas que atentan con sacar la verdad a todo el mundo. Un personaje que de verdad ha vivido eso y que quiere como sea ocultarlo del mundo real. Por todo ello, si se cumple este vaticinio de que Im proviene del siglo vacío, evidentemente alguna herramienta ha tenido para llegar hasta aquí y por ende puede llegar a ser un ser inmortal en One Piece. Y como decimos, una inmortalidad que no tiene que ver con que Luffy acabe con él en el futuro, sino simplemente con una inmortalidad en el sentido de que si nadie le atacase, si nadie atentase contra su vida de manera física, Im podría perfectamente vivir eternamente en One Piece, como al parecer está haciendo ahora mismo. Marco el Fénix. Dejando atrás a dos auténticas bestias de One Piece que pienso son inmortales porque sí, ya sea por su mero organismo o por su importancia en la historia, vamos a ir a casos más concretos dentro de la serie de personajes que también, si se las apañan bien, pueden vivir eternamente. Marco el Fénix es un claro ejemplo de esto, un pirata más en One Piece que desde luego está entre los comandantes de Yonko más poderosos de todos, pero que tampoco se encuentra, digámoslo así, entre los 10-15 personajes más poderosos de todo el universo de One Piece. Sin embargo, el poseer una fruta del calibre tan alto como la que él tiene, supone que entre directamente en este vídeo. Esta Zoan hizo su aparición estelar en Marineford, donde vimos por primera vez el potencial de una fruta de tipo Zoan mitológica, que tiene la capacidad, como su propia forma indica, de regenerar sus heridas. La Tori Tori Nomi tiene muchas virtudes, eso ha quedado claro en todas sus apariciones, pero si tuviéramos que hacer una lista con las utilidades más destacables de esta fruta, una de ellas sería esa, la capacidad de curarse a sí mismo, la capacidad de regenerar sus heridas e incluso de curar las del resto. Evidentemente Marco podría morir si alguien acabase con su vida, como hemos dicho anteriormente, pero sin embargo veo difícil que esto suceda, ya que su experiencia en el combate y la posibilidad de salir volando con la forma en Fénix activada le puede permitir reubicarse en el propio combate, curando en ese lugar sus heridas y volver así a pelear, lo cual en términos generales podría volver a Marco un ser muy cerca, si no es ya inmortal. Yearly Bonnie. Aunque no ha tenido mucho protagonismo hasta la fecha, Bonnie es una de esas piratas de las que más se ha estado hablando siempre, en específico por el poder de su habilidad. Una fruta bastante interesante y que da para un vídeo entero, ya que el hecho de poder cambiar la edad propia al gusto hace que ni siquiera ella misma sea consciente del tiempo que transcurre en su propio cuerpo, pasando de una joven de 20 años a una anciana y de esta a una niña pequeña. Por eso y por la morfología de su fruta, todo nos hace indicar que aunque pueda perder la vida en una pelea, Bonnie está preparada para vivir eternamente si asimismo ella lo desease, ya que sencillamente podría tener 70 años y con su poder regresar a la forma que tiene actualmente y repetir ese ciclo de manera infinita. No es la clase de inmortalidad, digamos, como la de Kaido, por ejemplo, que es alguien al que te puedes llegar a esperar que sea inmortal por la propia bestia parda que es, pero entendiendo bien esta fruta, Bonnie, a efectos prácticos, es otro de esos seres inmortales en One Piece, ya que la inmortalidad no lleva consecuentemente una relación con el poderío físico de alguien. Brook.
Y si hablamos de frutas con gran relación a la edad y el paso del tiempo, no nos podemos olvidar evidentemente de nuestro músico favorito, Brook, un personaje que en realidad tiene como 70 años, creo recordar, lo estoy diciendo de memoria, y que ya ha vivido una vida como tal antes de conocer a los Mugiwaras. De hecho es más viejo que el propio Roger, de quien recordaba era un novato cuando Brook ya estaba en los mares siendo un pirata. Y en este caso concreto siempre han existido dudas al respecto de si Brook podría morir, ya que a efectos prácticos ya está muerto. Su fruta no tiene otra utilidad más allá de esta, aunque ahora hemos visto que le está otorgando otras funcionalidades tras el time skip, pero realmente su utilidad más práctica por la cual esa fruta tiene un sentido en la serie es que le devuelve a la vida una vez el usuario muera. No tiene órganos, no necesita a priori comer y por ende, aunque le claven incluso una espada en el pecho, no podría morir porque literalmente no tiene pecho. Así pues, creo que Brook, aunque parezca una tontería, es un claro ejemplo de persona inmortal en One Piece, que pasarán los años, los Mugiwaras serán unos viejos, habrán descubierto el One Piece 60 generaciones nuevas de piratas, el mundo será completamente diferente al que es ahora en la serie y Brook seguirá estando vivo, entre comillas, vivo por decirlo de alguna manera, porque si nos ponemos muy específicos, su organismo está como en un limbo entre la vida y la muerte, pero que en términos generales creo que la habilidad de Brook es la más parecida a la inmortalidad dentro de todos los personajes de los que estamos hablando hoy en este vídeo de seres inmortales en One Piece. La OP Nomi de Trafalgar Law, uno de los personajes que más capítulos llevan acompañando a Luffy y que ya es casi considerado como uno más de la banda. Todo parece indicar que Law nos va a acompañar en la aventura hasta el final de la serie. Al principio no conocíamos sus ambiciones, pero cada vez parece más evidente que su interés no es conseguir el título del Rey de los Piratas, sino simplemente descubrir la historia del siglo vacío, desvelar aquellos misterios de los que Corazón le habló en su momento y sobre todo saber qué hay detrás del apellido de la D. Y es que lo interesante de este personaje no es que en sí mismo él sea inmortal, porque de hecho no lo es, sino que gracias al arco de Dressrosa descubrimos mucho del desarrollo y tipología de la OP Nomi y si nos confirmó el poder oculto que esta fruta guardaba y por la cual Doflamingo la quería a toda costa: la eterna juventud, una habilidad que, como todos sabéis, permite otorgarle a una persona la inmortalidad a cambio de que el portador de dicha fruta muera. Mucho se ha teorizado respecto a si Law ejercerá este poder en algún personaje de One Piece para otorgarle esa inmortalidad o incluso en el propio Luffy, pero sea uno u otro, active o no el poder, lo que está claro es que la OP Nomi es sinónimo de inmortalidad y es posible que ya existan otros personajes en la serie, veas el caso de Im o del Gorosei, que han podido usar esta habilidad en ellos mismos utilizando a portadores recipientes para darles así la inmortalidad, explicando así de esta manera en parte que lleven desde el siglo vacío con vida. No me parece algo descabellado, es una teoría que ronda ya bastante por la comunidad y tendría mucho sentido por la manera ya no solo de entender esa fruta, del poder que tiene la misma, sino que sabemos que el gobierno mundial está muy al tanto de las frutas del diablo, de las utilidades que tiene y de lo que pueden hacer con ellas. Por lo tanto, no me parece un disparate que conocieran la eterna juventud de la OP Nomi y que utilizaran a esclavos o cualquier persona en One Piece para que así a ellos mismos les otorgasen la inmortalidad. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo hablando de los 6 personajes o los 6 seres más cercanos, no diría inmortales, pero sí más cercanos a la inmortalidad en One Piece. Es un tema que me parecía bastante interesante y por eso os lo he traído al canal. Evidentemente, como os he dicho, pues no es una inmortalidad absoluta, no quiere decir que estos personajes no vayan a morir en la serie, porque de hecho hay algunos dentro de este vídeo que tienen muchas papeletas de acabar sin vida en One Piece, pero evidentemente a efectos prácticos son los personajes que más cerca están de conseguir esa inmortalidad o de poder vivir infinitamente si así ellos lo quisieran. Me podéis dejar por aquí abajo en los comentarios si tenéis algún otro personaje cercano a la inmortalidad, porque puede que se me haya pasado a mí analizando toda la lista de los personajes. Me lo podéis dejar por aquí abajo y así le echo un vistazo. Como os dije al principio del vídeo, me apoyáis muchísimo con una suscripción que es totalmente gratuita y también dándome follow en mis otras redes sociales, donde también podéis estar al tanto de más novedades del canal, que a partir de 2022 pues también se van a venir muchas cosas guays e interesantes por aquí. Así que nada más, muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos como siempre en el siguiente.